Para nadie es un secreto que la situación en la geopolítica actual está bastante movida. Sin embargo, lo que está viviéndose en este momento en Turquía es algo preocupante. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha llamado a una reunión de urgencia tras una advertencia sobre un complot, un intento de golpe de Estado en su país. Lo que llama la atención es que esto llega después de ciertas jugadas, ciertas estrategias que ha empezado a ejecutar precisamente Turquía, que no van tal vez afín a lo que dice Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea. ¿Qué es lo que está pasando en Turquía? Vamos a comentarlo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha reunido por sorpresa anoche con el ministro de Justicia y el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia. Esto tras una advertencia sobre una posible conspiración en los cuerpos de seguridad. Terminó informando el diario Turquí. En este caso, el encuentro se desarrolló en la residencia presidencial. De hecho, se estaba esperando que el presidente Erdogan haga declaraciones importantes el día de ayer en la Gran Asamblea Nacional, es decir, en el Parlamento de Turquía, según estaba diciendo el propio medio. Sin embargo, esto no pasó. Y para algunos expertos, el hecho de que el escenario se lleve con cautela, que no se diga a la comunidad internacional o que ni siquiera se hable a la propia prensa del país, preocupa sobremanera. La semana pasada, el Ministerio del Interior turco había anunciado la suspensión de 9 oficiales de la policía, entre ellos varios altos cargos del departamento policial en la provincia de Ankara. Y aquí empiezan los escenarios. Algunos decían que esto estaba vinculado a la organización criminal Anja Bora Kaplan. El dirigente del Partido de Acción Nacionalista, Devlet Bahçeli, había comentado en este contexto que existía una conspiración en marcha que no puede descartarse con la suspensión de algunos jefes de la policía. Los conspiradores apuntan contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo, la Fuerza Popular y, en última instancia, contra Turquía si no despliegan ante aquellos que están planeando una reedición de la intentona golpista. Terminó advirtiendo Bahçeli. Por su parte, el ministro del Interior de Turquía había advertido que iban a detectar y castigar a las estructuras que estaban conspirando contra el gobierno tras la reciente purga en las instituciones policiales. Lo que ha llamado la atención, y según las palabras del propio funcionario, es que van a destruir los juegos y las trampas que pusieron aquellos que, con el apoyo de grupos terroristas y sus extensiones, las organizaciones del crimen organizado, usando tácticas de la organización FETÖ, tratan de tender trampas contra el presidente, el gobierno y nuestros políticos con la ayuda de las redes sociales. Esto señaló el titular en la red social X. Varios oficiales de la policía fueron recientemente detenidos en Ankara, acusados de vínculos con el crimen organizado. Los medios locales habían indicado que la Fiscalía General estaba investigando un posible complot. Además, un partido pro-kurdo de Turquía, el DEM, es decir, el Partido Popular por Igualdad y la Democracia, denunció la detención de decenas de sus miembros. Lo que ha comentado el DEM en sus cuentas en la red social X es que en horas de la mañana, decenas de nuestros compañeros de Estambul, incluido nuestra asamblea partidista, gerentes provinciales del distrito, empleados y miembros, fueron detenidos durante una redada policial en sus hogares. Se está viviendo un escenario bastante curioso en Turquía, precisamente unos días después de que el propio Recep Tayyip Erdogan salió al frente a decir que en los hospitales turcos se estaba tratando a más de 1000 miembros del grupo Hamas, que habían tenido el resultado de los ataques de Israel y que habían llegado a esta parte del mundo. El partido también ha prometido que seguirá luchando contra el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo, es decir, contra Recep Tayyip Erdogan. Según el diario Duvar, al menos 40 militares de esta organización fueron detenidos en redadas policiales que se llevaron a cabo en Estambul, Esmirna y Antalya. Lo que llama la atención es que, de hecho, a mediados del 2016, Turquía también sufrió un fallido intento de golpe de Estado que saldó con 240 muertos, sin contar con los amotinados y casi 2.200 heridos. Desde ese momento hasta ahora, el escenario en Turquía está bastante agitado, pero de nuevo, lo que llama la atención es que sucede en un momento en el que Turquía ha empezado a tener un rol protagónico en el escenario geopolítico.
Vaya crisis la que se está viviendo en España. Resulta que el gobierno español había negado la escalada a un barco cargado de armas para Israel. Es decir, el barco quería pasar por territorio español y esto ha sido denegado, lo cual está demorando las ayudas, entre muchas comillas, para la administración de Benjamín Netanyahu. Pero muy importante, ¿qué hay detrás de este escenario? ¿Y por qué España le está dando la espalda precisamente al envío al propio Israel? El gobierno español ha denegado el permiso para hacer escala en un puerto del país ibérico a un barco procedente de la India que estaba con destino a Israel, que transportaba material explosivo y armamento. Esto ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Álvarez. De acuerdo con reportes del diario español El País, el buque Marín de Nica, de bandera danesa, transportaba casi 27 toneladas de material explosivo desde Chennai al puerto de Haifa en Israel. Lo que llama la atención han sido las palabras del funcionario, el cual ha dicho que esta es la primera vez que se hace este tipo de cosas, porque de hecho es la primera vez que detectan un barco que lleva cargamento de armas a Israel y que quiere hacer escala en un puerto español. Es decir, que si de repente este escenario ya se ha vivido antes, lo han hecho a escondidas. Lo que ha terminado instando el funcionario es que adelanta que esta va a ser una política consistente con cualquier barco que lleve armas a Israel y que quiera hacer escala en puertos españoles. El buque había solicitado permiso para hacer escala en el puerto de Cartagena, en la comunidad autónoma española de Murcia, el 21 de mayo. El tránsito del buque es de la empresa india Siddhartha Logistic y el receptor de la carga es Israel Cargo Logistic, según reportó la prensa española. Dicha información luego fue verificada por el propio ministro de Transportes, Óscar Puente. El bloque de la coalición de izquierdas español Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido antes a las autoridades españolas que revisen los contratos de ventas de armas a Israel en medio de la escalada que se está viviendo en la Franja de Gaza. Sí, un escenario bastante curioso porque la administración española, a pesar de ser miembro de la OTAN, a pesar de ser miembro de la Unión Europea y tener buenas relaciones sobre todo con Estados Unidos, ha decidido tener un rol mucho más crítico y de hecho existen iniciativas legislativas para terminar aceptando y reconociendo al Estado palestino de manera unilateral. Un escenario bastante curioso en el que para muchos expertos se demuestra cuál es la verdadera posición de España. Y sí, en este caso hay que ver qué va a ser lo que termina respondiendo Benjamín Netanyahu, que previamente ya ha lanzado fuertes críticas contra Pedro Sánchez y ahora vamos a ver si termina generando algún tipo de división adicional, porque sí, España ha decidido que no van a pasar ningún tipo de barcos cargados de armas para Israel por su territorio.